¿no? Vamos a tener, en términos de individuos, dentro de una raza, en el caso de los perros, tenemos que tolerar ciertas condiciones, pero la especie en su totalidad, ¿no? Es una especie generalista, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de variedades de maíz, tenemos, ¿no? Estos maíces que tienen nichos muy amplios en términos de altitud, ¿no? Como el maíz huancabelicano, otros relativamente amplios como las chulpi, que son estos maíces de cancha con ceviche, ¿no? Etcétera, y las culi, ¿no? Es otra variedad. La uchuquilla tiene un nicho más reducido en términos de altitud, un solo factor. Y el piscorunto es especialista, solamente se restringe a este rango que va entre poco menos de 3.000 y un poquito más de 3.000. Mientras que el huancabricano va desde los 2.000 hasta casi los 3.500, que es más o menos el límite superior de siembra de maíz. Esto lo podríamos hacer con las razas de perro, ¿no? También lo podemos hacer con las razas de perro. Pero en su totalidad, entonces tenemos el maíz, comparado con otra especie, ¿no? El nicho del maíz va desde los 2.000, un poquito más bajo, hasta los 3.500. Y, por ejemplo, la quinoa va a nivel del mar hasta los 4.000 metros, ¿no? Entonces, a nivel de especies, esos nichos, comparándolos, el de maíz es más reducido que el de la quinoa, ¿no? Y si ponemos otra especie doméstica, a ver, aparte de los camélidos, ¿no? Uno de los camélidos es la vicuña. La vicuña es mucho más sensible necesita el frío, no vive en altura, está a todas esas condiciones, o cierto tipo de pasto. Las llamas y alpacas, pero mejor el guanaco, que es silvestre también, tolera ya, su nicho es mucho más amplio en términos de distribución altitudinal, porque se le puede encontrar desde las costas, desde el Loma de Marcona, por ejemplo, hasta las alturas, hasta zonas altoandinas, ¿no? Eso entonces hay que comparar si es dentro de variedades o razas o si es a nivel de especie, ¿no? Pero eso también es importante en términos de adaptación, y eso es lo que vamos a hablar. Entonces, conocer el nicho nos puede ayudar a contribuir al estudio de la distribución de las especies, a conservación, crianza, cautiverio, restauración y reproducción. Hay toda una línea de estudios de modelación sobre el nicho ecológico, ¿no? A partir de utilizar datos de temperatura, humedad, presencia de ciertos organismos, ¿no? Y mapear la distribución de las especies en función de esas características. Eso se hace con software, el Maxent y otros software, con R, creo que también se puede hacer ahora, para poder calcular dónde podemos restaurar una especie, ¿no? En función de las características del hábitat, ¿no? Dónde puede esta especie vivir, o sea, desarrollar sus funciones, y nosotros lo mapeamos, entonces aquí podemos restaurar, qué sé yo, un árbol o introducir un animal. O hacia atrás, si queremos reconstruir un poco la historia de una especie, reconstruimos con datos históricos, climatológicos o de vegetación, otros, el mapa de distribución antiguo. Esto está relacionado con lo de hábitat potencial, tanto para atrás como para adelante, ¿no? Podemos hacer esto también, para conocer cómo ha ido cambiando en el tiempo una especie, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice la amplitud de nicho, la medida de extensión o diversidad de recursos usados por un individuo o especie, y se calcula usando los índices de diversidad. Es algo que vamos a hacer con un ejercicio. Y luego dentro de lo que es el rango, ¿no? La posibilidad de que nosotros encontremos una especie para habitar diferentes medios es la valencia ecológica, ¿no? La capacidad que tiene para relacionarse con diferentes factores. Y ya hemos hablado de lo que son las especies eurioicas o las especies euri, que son las generalistas, o las especies estenoicas, perdón, que se denominan las especies, ¿no? Entonces, las especies, ¿no? Van a tener estos rangos y límites de tolerancias, ¿no? ¿Dónde las vamos a encontrar? Los límites los encontramos sobreviviendo, ya casi están en las últimas, pero están allí presentes, ¿no? Porque tienen o temperaturas muy bajas o temperaturas muy altas, como expliqué antes. Vamos a tener algunos rangos de tolerancia donde la especie crece, ¿no?
vemos que crecen mucho más que las que se encuentran en los límites de tolerancia, individuos, ¿no? Estamos hablando a nivel de individuos, ojo. Y luego vamos a tener, ¿dónde esta especie? No, que esto parece una yuca, es una especie leñosa del norte de América. No es una palmera, ni es la yuca que comemos. Es una temperatura óptima donde esta especie crece mucho y también se reproduce, ¿no? Pero lo que hay que recordar es que los organismos no están subyugados al entorno, o sea, no dependen, o sea, el entorno le impone restricciones, eso es cierto, pero los organismos también se adaptan, ¿no? Se adaptan y pueden modificar su ambiente. Esto lo hemos hablado en el capítulo anterior. La radiación térmica que genera un microclima, los organismos que generan suelo, ¿no? Contribuye a la formación incluso de ecosistemas. Muy bien. Entonces, déjenme una hora, estoy corriendo un poquito. Pero aquí hay algo importante porque se va a vincular con el siguiente concepto de adaptación. ¿No? Cada uno de estos es un individuo de esta especie que vive, que tolera hasta 5 grados. Tenemos otro individuo que tiene las capacidades de vivir a 10 grados. Tenemos otro individuo que le va muy bien y que se encuentra a 30 grados, ¿no? Pero estas están adaptadas, estos individuos tienen lo necesario para vivir en estas condiciones y este incremento de temperatura por cambio climático y va desde el promedio que va entre 25 y 30 a 30 y 40, lo que vamos a tener es que este rango que va a ocurrir, ¿no? En la naturaleza ocurre, ya ha ocurrido, estos rangos de tolerancia van a cambiar, ¿no? Entonces los extremos inferiores va a ser 25 para abajo, estos mueren, la selección natural los elimina, vamos a tener estos que todavía viven y algunos se reproducirán, ¿no? Seguramente ya estas de 30 y algunos de 35 van a reproducirse. Entonces la selección natural va a actuar sobre individuos, ¿no? Los que sobreviven, los que viven a 5 o 10 mueren porque ya hay mucho calor y van a sobrevivir los que están en las temperaturas más altas. En este caso, para este caso. Vamos a ir relacionando con esto más adelante. Muy bien. En este caso, entonces, hemos hablado de un concepto que es el de la tolerancia, ¿no? Los límites de tolerancia. Entonces, tenemos estos rangos de distribución de los organismos, ¿no? Vamos a tener límites inferiores, vamos a tener límites superiores en cada uno de los casos de las especies. Y vamos a tener individuos, ¿no? Que van a vivir en el límite inferior, ¿no? Tenemos aquí individuos que están en el límite inferior. Tenemos individuos de mayor tamaño por condiciones ideales que están en el rango óptimo. Y también seguro tenemos menos, aquí hay muchos más, ¿no? Perdón por mis dibujos, la idea es que sean triángulos grandes. Y en este caso, en los extremos, tenemos individuos más chiquitos, ¿no? Porque están bajo tensión fisiológica o estrés fisiológico, ¿no? Tenemos poca frecuencia de individuos, aquí tenemos muchos individuos y grandes, ¿no? Como muy robustos y luego pocos individuos y muy estresados, ¿no? Entonces hablamos de estos límites, ¿sí? Luego, pasando estos límites, ya no los observamos. No vamos a observar distribución allí, ¿ok? Ahora, como yo les decía, si hay un cambio de temperaturas o un cambio en este factor, es probable que estas condiciones se muevan, ¿no? Tengamos hacia aquí, como decía, temperatura, el límite inferior va a cambiar, eso ocurre en la naturaleza. Los individuos que estaban acá mueren y vamos a tener mayor cantidad de individuos aquí. Y es probable, ¿no?, que con el curso del tiempo, algunos individuos que toleraban este rango puedan sobrevivir y si les va bien va a aumentar y tengamos un nuevo óptimo más adelante. Esto lo hago como una antesala a lo que vamos a ver de adaptación. Ok, entonces, yo aprovechando esta gráfica, que es una gráfica que pertenece a lo que llamamos
la ley de Shelford, ¿sí? La ley de Shelford, que es la ley de tolerancia, ¿no? Que nos dice que para cada factor abiótico o condición específica existe un rango en el cual el organismo puede sobrevivir y reproducirse. Estamos hablando de estos rangos que vemos en este diagrama de Campana, que también lo vimos brevemente en el capítulo de condiciones físicas, ¿de acuerdo? ¿No? Tanto la deficiencia como el exceso en un determinado factor ambiental puede convertirse en factores limitantes para la existencia de un ser, ¿no? Entonces, por eso tenemos estas zonas de estrés fisiológico. Esto es bien importante, ¿no? Acá están estresados, aquí están estresados y aquí están felices, creciendo, reproduciendo, ¿ok? Esta ley de tolerancia de Shelford tiene varios principios, ¿no? Ay, Dios, ¿qué pasó? Así está. Esto es para que quede ya fijo. Me había olvidado de estos cuadraditos. ¿Qué nos dice la ley de Shelford? Pueden presentar un amplio intervalo de los organismos, pueden presentar un amplio intervalo de tolerancia para un factor y un factor restringido para otro, ¿no? De repente, donde se encuentran los altos niveles de nitrógeno en una región, ¿no? En un suelo, más bien estos se encuentran en zonas donde la humedad es de repente muy alta en ese suelo, y esa humedad es parte de la zona de tensión fisiológica por exceso de agua en la especie. Perdón, una mascota. También nos dice que con intervalos de tolerancia amplios, ¿no? En una especie, dentro de individuos de una especie, probablemente tenga una distribución más amplia. Si tenemos que un organismo tiene un rango de temperatura de 5 grados hasta 35 grados, esto nos indica que al menos latitudinalmente o altitudinalmente su distribución va a ser más amplia, ¿no? ¿Qué más nos dice la ley de Shelford? Cuando las condiciones no son óptimas para una especie respecto a un factor ecológico, hay una deficiencia en términos de humedad. Entonces tenemos en este caso, por ejemplo, ¿no? Estamos en una situación donde las temperaturas, o mejor aquí porque es más claro, las temperaturas aumentan, tenemos la característica que está marcando una presión fuerte en los individuos como esta, ¿no? Sobre esta parte del rango. Entonces, si hablamos de un factor que se encuentra solamente, o una condición que hace que estemos en temperaturas muy altas, lo más probable es que tengamos también que en ese caso tenemos un extremo, por ejemplo, de mínimos de humedad en el suelo, no mínimos de humedad en el suelo, y eso por lo tanto hace que la tolerancia del individuo se reduzca, ¿no? Entonces es parte de esto que dice el principio. Y otro principio es que los organismos no viven en realidad dentro de un intervalo óptimo de algún factor específico, ¿no? Ya vemos que según este gráfico de Campana viven en este óptimo, pero tenemos, ¿no?, una serie de organismos que van a estar en diferentes puntos del rango de un factor. No solamente están aquí, ¿no? Entonces, y no necesariamente van a estar en el punto medio, van a estar moviéndose o se encuentran en los alrededores de este punto óptimo. ¿Okay? Y finalmente, la reproducción es un periodo crítico, durante el cual hay más probabilidades de que los factores ambientales resulten limitativos. Probablemente los adultos, en el caso de las etapas reproductivas, ¿no?, puedan sobrevivir en los extremos de tolerancia porque ya están adaptados a un árbol grande, ¿no?, un cedro, no sé, un álamo, y está grande, ¿no? Entonces puede sobrevivir en condiciones de humedad. Ya pasó las etapas más duras. De hecho, una buena parte, y ustedes saben, ¿no?, de los procesos de mortalidad se dan también, o es crítico, muy vulnerables, cuando están en etapa, los animales como crías, ¿no?, las plantas recién germinando como plántulas. Depredación, una lluvia fuerte se los llevó, ¿no? Un viento los arrasó. O los depredadores, ¿no?, están más atentos a las presas de menores edades. O las condiciones de salinidad de un lago
hace que ciertos organismos que están en estadios iniciales no toleren la salinidad, mientras que los adultos que están ya, que tienen esas condiciones de tolerancia, esos individuos que toleran pueden sobrevivir, pero las crías y las larvas o estadios juveniles no. Entonces es crítico, ¿no? Es crítico y eso también hay que conocerlo cuando queremos trabajar con alguna especie y que queramos hacer eficiente la reproducción y contribuir a la viabilidad de la población. ¿Okay? Y luego, dependiendo de estos límites o la ley de tolerancia, vamos a tener la tolerancia en función a humedad, a agua, salinidad, alimentos y el hábitat, ¿no? Y según esto, los términos de esteno o euro, ¿no? Euroicos o estenoicos, estenotermo, euritermo, estenosalino, eurisalino, según la tolerancia a alimentos estenófago o eurífago, ¿no? Y en el caso del hábitat, estenoeco, eurieco, ¿no? Cuando hablamos del hábitat. Y del agua, estenohidro, eurídro, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que nos dice la ley de Shelford. Tenemos otra ley, que es la ley de Liebig. Aquí no voy a entrar mucho en detalle, pero este es un gráfico que de repente es un poquito diferente al anterior, pero nos ayuda a ilustrar, antes de pasar a la Liebig, ¿cierto? Estos rangos, ¿no? En los límites de tolerancia, ¿no? Los organismos sobreviven, lo que tenemos acá, ¿no? Hay una supervivencia individual en estos límites, individuos que pueden sobrevivir aquí. Pero no se necesita solamente sobrevivir para que una población sea viable. Necesita crecer, que también se da solamente en estos extremos. Hay algunos individuos que crecerán, pero todavía no se reproducen, pero pueden crecer, engordar, ¿no? Las plantas crecen, los animales engordan, pero no tienen lo necesario del factor para reproducirse. Y más bien en un rango más estrecho de este rango, ¿no? Un rango menor, interno, en este caso medio, se da un óptimo para que los organismos se reproduzcan, ¿no? Esto es lo que en resumen queremos nosotros analizar cuando hablamos de estos límites de tolerancia y qué pasa con los individuos dentro, cuáles sobreviven, en qué rangos, cuáles crecen, en qué rangos y cuáles se reproducen y dentro de qué rangos. La otra ley es la ley de Liebig, ¿no? Que nos habla de que, sobre todo en el crecimiento de plantas, ¿no? Esto se estudió para el desarrollo de ciertas actividades productivas. Se observó que el crecimiento de una planta depende de la cantidad del alimento con la que cuenta en una mínima cantidad. Por ejemplo, si hay una gran disponibilidad de suelo, hay mucha agua, ¿no? Pero en esa región hay un mínimo de potasio, que es lo que se ve aquí, ¿no? Y los demás el crecimiento de esta planta es el que está en menor cantidad, ¿no? El potasio. En otros casos, ¿no? Y aquí se ven las famosas relaciones del NPK que se usan mucho en agronomía para los nutrientes en el suelo, ¿no? En un contexto puede ser que una planta, en la limitante, dependiendo de la calidad de suelos, va a ser en la planta, la limitante va a ser el potasio, ¿no? Entonces, eso va a depender de las condiciones. Mientras, no en condiciones estables, ¿no? En condiciones estables, porque puede haber un cambio en la naturaleza donde hay un aporte o viene un fertilizante con mayor cantidad de fósforo en este caso, que contribuye a reducir el riesgo de que la producción no se dé, ¿no? O potasio, agregar potasio. Pero en condiciones naturales, digamos, un suelo con poca cantidad de fósforo limitaría el crecimiento de la, ¿no? Entonces, en este caso es el nutriente que se encuentra menos disponible que limita la producción, aunque cuando los demás estén en cantidades suficientes, porque va a haber uno que encontremos que es la que va a reducir su productividad, ¿no? Y un organismo dado no lo vamos a encontrar de todos los lugares en el cual ese factor esté por debajo del umbral mínimo que necesita ese organismo, ¿no? Por eso hay que conocer cuáles son estos umbrales, es decir, estos niveles mínimos en el caso de estos recursos para una planta. Esta es entonces la ley del mínimo del nivel y depende del contexto en el que nos encontremos. Ahora,
Otro concepto importante que vamos a tratar es el del traslape de nicho, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos dos o más individuos, que es lo que ocurre en naturaleza, ¿no? Que están utilizando los mismos recursos y otras variables de tipo ambiental? Entonces, vamos a ver cómo se ve en esta gráfica, ¿no? Que tenemos que dos especies, la especie J y la especie K, estos picos, se recuerdan que eran los nichos, ¿no? Tiene su amplitud de nicho y vamos a tener que hay un empalme, ¿no? Ese es el traslape. Cuando ciertas condiciones de los nichos son similares, ¿no? En el caso del nicho multidimensional de Hutchinson, o en este caso bidimensional, como vemos acá, si hacemos el cálculo de las áreas, podemos ver cuál es el área que se trata, ¿no? Y más o menos siempre aquí es con datos precisos cuando tenemos dos dimensiones. Esto podría ser con una sola dimensión, ¿no? Y en algunos casos, estos casos son nichos, bueno, idénticos, no que se traslapan. Y los nichos pueden ser iguales, parcial o totalmente, ¿no? Entre dos especies. Y luego vamos a hablar de lo que son las especies equivalentes, ¿sí? Y este traslape de nicho va a depender, ¿no? Y qué tan crítica va a ser la influencia del traslape, va a depender de la escasez o abundancia de un recurso, ¿ok? Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, en una sabana africana? ¿Qué puede determinar el traslape de nicho o la alta competencia por el pasto? ¿Qué genera una mayor producción de pasto en esas zonas, chicos? ¿Qué evento? ¿Qué evento genera una mayor producción de pastos? En una sabana, por ejemplo, como las sabanas africanas. ¿Alguien? ¿Gustavo? Las lluvias, profesora. Las lluvias no van a generar eventualmente un incremento de la producción de pastos. Entonces, en esa abundancia de pastos, tenemos muchos herbívoros en las sabanas africanas, antílopes, cebras, ¿no? Una serie de animales que necesitan de estos pastos, que van a traslapar su nicho. De hecho, hay un nivel de competencia, pero la abundancia de pastos por las lluvias, no son praderas muy productivas, hace que este traslape no sea crítico y puedan coexistir. Entonces, a partir de eso es que vamos a hablar de otros conceptos, ¿no? El de la exclusión competitiva, cuando sí hay un traslape muy fuerte de nicho y uno va a desplazar al otro, y la otra en la que se implica la coexistencia. ¿Okay? Entonces, esto es cuando hablamos de los traslapes de nichos. Cuando tenemos, ¿no?, dos especies que están con sus nichos traslapados, y vemos que hay una coexistencia también, ¿no? Es decir, las podemos encontrar juntitas. Esto se ha debido a que en algún momento de su historia natural ha habido una modificación de los nichos. No es que hayan dicho, ah, no, pues yo voy a buscar otra comida, no, sino que como se han ido adaptando a las condiciones locales y esos nichos se han ido modificando poco a poco, ¿no? Entonces, esta superposición original que había de los nichos, cuando había esta competencia, se va reduciendo y van divergiendo, entonces sí hay una modificación de sus nichos para poder coexistir, porque finalmente les va bien de todas maneras en ese hábitat de cada especie, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Es un concepto que se llama el reparto de recursos. Este proceso en que van divergiendo se llama retracción de nichos, lo que permite la coexistencia de especies. Y esto ocurre por lo que se llama reparto de recursos, es decir, se establecen diferencias en el uso de recursos entre las dos especies, ¿no? ¿Qué pasa? Acá tenemos un ejemplo, ¿no?, de una parcela que está abandonada por un año con especies anuales, ¿no?, especies de ciertas plantas anuales, como algunas hierbas, que coexisten y que se analiza este reparto de recursos por la profundidad a la que llegan las raíces. Entonces hay una clara distinción, y esto es un aspecto marcadamente morfológico y genético, ¿no?, de que la longitud de la setaria es más corta que la del abutilón y esta es más corta que la de la persicaria. La persicaria es la más larga de las tres, ¿no?
Entonces, la competencia, que es algo que está ocurriendo de todas maneras, va a continuar existiendo, pero han especializado un poco o han reducido el rango y profundidad de sus raíces, en el caso de Setaria y de Abutilón, para poder hacer un uso más eficiente de nutrientes y humedad de las partes menos profundas, en el caso de Setaria, de Abutilón de profundidades intermedias, ¿no? Y de la persicaria de profundidades aún mayores, ¿no? Si bien van a seguir absorbiendo de las partes menos profundas, tienen la posibilidad de poder obtener nutrientes de las partes más, de las menos profundas, ahora de las más profundas, ¿no? Y esta elongación de las raíces es un proceso morfológico, ¿no? Es una característica morfológica en los tres casos, que ocurrió para cada una de ellas independientemente en términos genéticos, ¿no? Pero resultado de un proceso ecológico de interacción. Son adaptaciones, ¿no? Son adaptaciones donde sobreviven de la setaria los individuos que tenían las raíces más cortas y que hacían el uso más eficiente con raíces más cortas, sobrevivieron y se reprodujeron. Lo mismo en el caso de Abutilón, más bien las raíces intermedias, y en Persicaria las raíces más profundas, ¿no? Entonces, el reparto de recursos es resultado de adaptaciones fisiológicas, por seguramente aquí es más eficiente fisiológicamente la absorción, morfológicas, la longitud, en este caso, de la raíz, y conductuales cuando hablamos de animales, situaciones que pueden ayudar también al reparto de recursos. Esto permite a los individuos tener acceso a recursos esenciales, influyendo sobre su adaptación en el medio. Entonces se adapta, ¿no?, al medio, no necesariamente van a desaparecer, ¿no? Como decíamos, no, el medio no impone completamente las restricciones a las especies, estas van a responder en la medida de sus capacidades de poder hacer frente a estas restricciones ambientales. En el caso de cuando tenemos dos especies que tienen idénticas necesidades de recursos, lo que va a ocurrir es que una especie puede desplazar a la otra. Esto en el caso de la exclusión competitiva, ¿no? Eso es cuando no ocurre, no se da la coexistencia. Y cuando las especies más bien están utilizando un recurso que es bastante limitado. Si en el caso de las sabanas africanas ocurriera, ¿no?, la escasez de lluvias por tiempos muy prolongados, vamos a ver cuál de estas especies que tenemos de los herbívoros va a ser mucho más eficiente en el uso de los recursos y de repente va a predominar en las sabanas y algunas otras probablemente van a desaparecer. Porque la exclusión competitiva indica de que no hay coexistencia, ¿no? Y esto es una especie, digamos, que elimina, en términos de nicho, ocupa el nicho de una especie y la desplaza. Puede terminar la desaparición de una especie, ¿sí? Y eso es lo que ha ocurrido también en el curso de la evolución de las especies en el planeta, por la eficiencia de uso de los recursos, ¿no? O que va a depender de que otra especie cambie su lugar de forrajeo, es decir, de obtener alimento o el tamaño de la presa. Si es que tiene esas posibilidades, ¿no? Algunos individuos que tengan esos mecanismos o características para forrajear en otros sitios o conseguir o comer otras presas, puede hacer que sobreviva otra especie. Pero en este caso solo se ocurre esto, si no va a haber esto, ¿no? Una especie A va a desplazar a la especie B y finalmente la especie A va a quedar en completa dominancia de un territorio, por ejemplo, ¿no? Y después seguramente van a aparecer otras especies con las que va a competir. Esto si es que la especie B no tiene lo suficiente para hacer frente a esas restricciones que se presentan en cuanto a recursos y por los que están compitiendo con la especie A. Entonces, una de las especies se va a extinguir o el nicho va a diverger, ¿no? Y eso que quiere decir, como les mencioné ya, que una de las especies aprovechará el recurso de manera diferente o acabará viviendo en condiciones diferentes, no se va, ¿no? Entonces, en este caso no pueden coexistir, ¿no? No van a coexistir y no existen competidores totales, ¿no? Uno se va a ir o se va a morir, ¿no? O sea, no es que no van a poder, los nichos completamente traslapados no van a poder coexistir.
tiene uno que moverse o finalmente morir. En el caso de lo que pasó en Galápagos, sí tiene un poco que ver con lo que pasó, un poco de lo que se muestra en el video de los pinzones, que está también en el Moodle. Ocurre lo que se llama el desplazamiento de caracteres por exclusión competitiva, ¿no? Entonces los individuos de los extremos, que tienen una profundidad de pico mayor, ¿no? Son los que van a generar un solapamiento de pico. O sea, tenemos los extremos aquí, ¿no? de las especies, ¿no? Un solapamiento de este pico, de este nicho, y luego por competencia vamos a ver cuál de estas es la que va a sobrevivir, ¿no? Vamos a tener que alguna de estas van a sobrevivir, pero también va a depender de qué condiciones se daban. En este caso, y veamos en el video, y eso me voy a pedir que lo haga, es por estas condiciones ambientales que generaron cambios en la disponibilidad de recursos, ¿no? Entonces, a nivel de individuo, algunos individuos de las diferentes especies con los picos más grandes, es a las que les fue bien en ciertas condiciones y en algunas de estas islas, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que podemos ver en el caso de exclusión competitiva. Déjenme ver. Y sobre los equivalentes ecológicos, ¿sí? Me estoy yendo un poco rápido para tratar de avanzar y luego discutiremos un poco los videos. En el caso de los equivalentes ecológicos, estamos hablando de especies que están en distintas partes del planeta y a veces muy alejadas, ¿no? Pero que donde podemos encontrar ambientes físicos similares y por lo tanto encontramos especies ecológicamente similares, ¿no? Son estos equivalentes ecológicos. Entonces son dos especies que ocupan nichos funcionalmente similares en distintas regiones. Podemos ver el caso, ¿no? Pero que no necesariamente son especies taxonómicamente o filogenéticamente afines, ¿no? Entonces, si no, por ejemplo, en el Perú, en las zonas andinas, en la altura, tenemos los productores primarios que son pastizales, que están tolerando condiciones de frío, ¿no? Y sobre todo temperaturas muy bajas, y por lo tanto tenemos este tipo de vegetación. En la tundra también no se toleran, hay un poquito de vegetación que tolera las temperaturas tan bajas, entonces tenemos este tipo de praderas que son muy parecidas a las que encontramos en nuestras montañas altoandinas, ¿no? Entonces tenemos en este caso equivalentes ecológicos, ¿no? Pues, finalmente están cumpliendo la misma función, que son los productores primarios del sistema, ¿no? En el caso aquí tenemos de algunos animales, ¿no? Herbívoros, carnívoros, ¿no? También carnívoros en diferentes partes, son de diferentes partes del mundo, pero que cumplen la misma función, de herbivoría y depredación, ¿no? Aunque son especies completamente diferentes. Y les tengo, si mal no recuerdo, un cuadrito, ¿sí? Un cuadrito donde tenemos, ¿no? Aves ecológicamente equivalentes en praderas de Kansas, Estados Unidos y praderas de Chile. Y lo que aquí analizamos son los tamaños del cuerpo en milímetros y longitud del pico. Y la profundidad la proporción, perdón, entre la profundidad y la longitud del pico, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, estas dos de aquí, tenemos una que es de Kansas, Estados Unidos, y una de Chile. Son especies diferentes y que provienen incluso de familias diferentes, ¿no? Pero el tamaño del cuerpo y la longitud del pico y su proporción, que es más o menos similar, nos da a entender de que las funciones que cumplen en estos ecosistemas van a ser similares, el consumo de ciertos alimentos en función a la longitud del pico, ¿no? Y la proporción, profundidad y longitud del pico. En el caso de estas otras dos, ¿no? Que es el gorrión y el pinzón, que también son de diferentes países, ¿no? Tenemos que en este caso también son especies de dos regiones muy distantes, pero con proporciones de profundidad y longitud de pico similares y tamaños y longitud de picos similares, que podrían estar cumpliendo el papel de especies equivalentes, ¿no? Y en el caso de esta de aquí, ¿no? Aquí estas de aquí son, perdón, las que pertenecen a familias distintas, ¿no? Aquí es a nivel de familias similares,
y aquí son más cercanas entre sí. Estas pertenecen a familias distintas, pero podrían ser también equivalentes debido a estas características de tamaño de cuerpo, longitud de pico y estas proporciones que tenemos. Porque esto nos indica el pico en estas aves, nos está indicando el tipo de alimento, como lo han visto también en el video de los pinzones, qué tipo de alimento pueden obtener con un pico determinado, ¿no? Y eso es lo que ha marcado la pauta de la evolución de muchas especies de aves. Entonces, una de las cosas que ha determinado la evolución de las aves, ¿sí? Entonces, en este caso hablamos de especies equivalentes en dos regiones muy diferentes, pero son equivalentes, ¿no? Pueden ser, en este caso, dependiendo del pico, podrían ser insectívoros, ¿no? Etcétera. Ahora, aquí voy a explicar rápidamente cómo calcular la amplitud de nicho, ¿sí? Con cálculos matemáticos. Hace rato les dije que con índice de diversidad se puede calcular el nicho y les voy a dejar un ejercicio que lo van a desarrollar en casa. Lo discutimos brevemente en la próxima clase de cómo hacer ese cálculo de amplitud de nicho. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos utilizando lo que se llama un índice de Simpson, que es un índice que proviene de la ecología de comunidades, ¿no? Donde tenemos los valores que van de 0 a 1. Este índice lo vamos a entender un poquito más cuando hablemos de ecología de comunidades. El valor de D nos indica la amplitud de nicho, en un determinado factor. ¿Qué amplitud de nicho encontramos en temperatura, humedad, luz, precipitación? El P subíndice I es la intensidad de uso de esa fracción del nicho, ¿no? Número de individuos que usan esa fracción de nicho sobre el total de individuos. Y el N subíndice I es la frecuencia de ocurrencia en cada categoría. ¿Cuántos individuos están presentes en determinada altitud de un árbol, ¿no? Donde consiguen alimento? O cuántos individuos viven a cierta temperatura, ¿no? A eso se refiere esto. Y ahorita lo vamos a ver con datos en concreto. Entonces es el índice de Simpson, el que usamos para el cálculo de la amplitud del nicho. Este es un caso con datos de las lomas de la Chay, ¿sí? Donde vamos a ver qué pasa con esta amplitud de nicho cuando hablamos de 3 especies de aves. Un Perocéphalus, un Troglodites y una Cinaria. Son tipos de palomas. ¿Y qué pasa con estas aves en función a su presencia o ausencia en ciertos hábitats donde tenemos estas formaciones vegetales? Desierto, pradera, matorral, bosque ralo y bosque denso. 5. Entonces tenemos 3 especies, 5 hábitats. Los ceros indican, en el NI, es número de individuos que se encuentra en este desierto, pradera, matorral. Los ceros indican ausencia. Pirocéphalus no está en desierto, bosque ralo y bosque denso. Troglodites no está en desierto, pradera ni bosque denso. Cenaida está en todos. Ahora, ¿qué nos dice este índice de Simpson? Podemos calcular la amplitud del nicho a partir de obtener el P subíndice I. El P subíndice I es cuántos individuos de la especie Pirocéphalus utilizan el desierto sobre el total de individuos, que es la N grande. La N grande es el total de individuos que encontramos para Pirocéphalus. El total de individuos, en el caso de Troglodites, es un cálculo particular para cada especie, y la N de Zenaida, cuando hagamos el cálculo de Zenaida. Entonces, P subíndice I es 10 sobre 21, nos da 0,48. El P subíndice I para matorral es 11 sobre 21. Los que tengan valores, lógicamente. Los ceros no tenemos. Pero el índice de Simpson nos pide elevarlo al cuadrado. Lo calculamos y lo elevamos al cuadrado. Tenemos esto. Nuestra sumatoria de P subíndice I, que es la frecuencia de uso de la fracción, en este caso pradera y la fracción de uso matorral, que son las únicas que usan los pirocéfalos, sumamos y tenemos 0.5. Pero la amplitud de nicho la calculamos con el D, que es 1 menos la sumatoria de pi cuadrado. Lo mismo hay que hacer esto para cada una, ¿no? Para troglodites calculamos el P subíndice I con los datos que tenemos para los 7 individuos de matorrales y 14 individuos en bosques raros. Aquí también son 21 individuos. Y en el caso de Zenaida asiática, como hay presencia en todos los hábitats, tenemos que hacerlo para todos los P subíndice I para. Le damos al cuadrado, sumamos, sumamos
y restamos 1 menos esto. ¿Ok? Muy bien. Ahora, a simple vista yo les pregunto, ¿qué especies serán generalistas y cuáles serán especialistas en función a los datos que pueden ver allí? De individuos que viven en ciertos tipos de hábitats. ¿Cuál será generalista y cuál será especialista? ¿Quién quisiera comentar o quién lo ha identificado? Porque los datos a simple vista nos dan algunas ideas. Generalista Zenaida, asiática. A ver, levantó Gustavo la mano y luego levantas otra vez tu mano, no sé quién fuiste. Ok, Gustavo. disculpe. Gustavo. La especialista, Yo- ya que dijo, y después me repites otra vez lo de generalista, por favor. sí, generalista Gustavo. sería, como dijo compañera Zenaida, y las especialistas sería, pues, la Pyrocephalus y la troglodites también, porque solamente habitan en los matorral y bosque ralo, de troglodytes, y Pyrocephalus en pradera y matorral. ¿Sí? Se ve, ¿no? Una diferencia. ¿Quién habló antes? Solamente para saber quién habló, chicas. ¿Quién habló? ¿Uno de ustedes? Para la participación. Yo, ¿Quién profesora, fue? María Belén. María Belén. María Belén. Gracias, María Belén. Listo. Entonces, Gustavo y María Belén nos han indicado qué pasa con estas especies, ¿no? Los datos nos pueden revelar mucho, ¿no? Antes de hacer todo el cálculo de índices, ya tenemos algunos indicios. Entonces, estos números nos permiten tener una idea. ¿Y cómo nos ayudaríamos aún más para usar estos números? Graficando. Si nosotros graficamos el número de individuos que se presentan por tipo de hábitat con su vegetación, vamos a tener Pyrocephalus, tiene esta distribución donde le gusta más pradera y matorral, ¿no? Troglodites les gusta más, tiene una alta capacidad selectiva entre lo que es bosque rural y matorral. Y la Zenaida, si ustedes ven, no hay mucha variación con respecto a los 5 sitios. Entonces, aquí tendríamos una generalista y 2 especialistas, es lo que nos dicen los números de este gráfico. Pero esto lo podemos complementar con las cifras, ¿no? Tenemos este valor de 0.79 para Zenaida, indicando que los valores más bajos del índice de Simpson nos indicarían que estamos hablando de especialistas. Los valores más altos de especies generalistas. Entonces tenemos esto, ¿no? Las especies especialistas, el valor de índice de Simpson va desde 0 hasta 0.5 y las generalistas van de 0.5 a 1. Entonces, por eso es importante estos datos y el gráfico, porque este 0.5 genera duda, ¿no es cierto? Porque dice que el índice de Simpson debe ser menor a 0.5, pero vemos claramente que en el caso de Pyrocephalus, y en el gráfico también se ve, ¿no? Hay un pico marcado que nos indica que esta especie prefiere únicamente 2 tipos de hábitats, ¿no? Y aunque sea 0.5 y estamos como entre si eso no es, esto nos ayuda a confirmar de que estamos hablando de una especie especial, ¿ok? Y claramente en el caso de Zenaida vemos una gran presencia, ¿no? De individuos en los cinco hábitats, y más aún, porque si tuvieran mismos datos, que todas las especies estén presentes en todas, más aún es que los valores no son muy diferentes, ¿no? Hay una equidad entre los valores de los individuos que se presentan en cada uno de los tipos de formaciones vegetales. Entonces, esta es una especie generalista. Entonces, algunas indicaciones, los datos nos pueden dar información valiosa, podemos graficarlos también para ver dónde están esos picos que nos indican la especialización y dónde más bien son llanos que nos indican generalistas, y calcular, obviamente, como estamos explicando, les estoy explicando, el índice de Simpson. ¿Está bien? Entonces, esto es algo que yo les estoy dejando en el Moodle con un caso de creo que eran unos murciélagos, ¿sí? Para que ustedes calculen el nicho alimentario, la amplitud del nicho alimentario. Entonces yo les voy a poner este PPT, ¿no? En el Moodle para que lo vayan a revisar otra vez y puedan estudiar y hacer este cálculo. Y la próxima clase lo revisamos entre todos. Muy bien. Y como me quedan 6 minutos, voy a hacer un uso intenso de esos 6 minutos para poder avanzar.
Entonces entramos a esta parte que es una de las más bonitas, yo creo, en el estudio de la ecología del individuo, que es el entender qué cosa es una adaptación y por qué es tan importante la selección natural, ¿no? Y cómo esto es un proceso que ocurre a nivel individual, cómo este proceso a nivel individual repercute luego a un nivel poblacional, ¿no? Entonces, lo que tenemos siempre presente y lo estamos viendo actualmente, y eso ha sido en la historia de la vida en el planeta, la naturaleza siempre está imponiendo exigencias, presiones, ¿no? A los organismos. Y entonces estas exigencias pueden ser de tipo biológicas o físicas, ¿no? Abióticas. Entonces los organismos, si estamos aquí, nosotros, seres humanos en general, la vida en el planeta, si la vemos ahora es porque ha podido responder a estas exigencias ambientales que han tenido todos los organismos en lo largo de su historia natural. Entonces, la evolución a través de la selección natural es el mecanismo para crear las soluciones a los problemas mediante las adaptaciones, ¿no? Entonces, vamos a hablar, aquí ya entramos con tres conceptos. Evolución, que lo vamos a desarrollar también más adelante, y algunos de ustedes lo van a ver en sus cursos de evolución en la carrera, selección natural y adaptaciones, ¿ok? Y luego vamos a ver que, y eso es lo que yo les explicaba desde el nicho, porque es importante relacionarlo con adaptaciones. La tolerancia a los factores físicos y químicos de los organismos se modifica por selección natural, ¿no? Los cambios en las temperaturas, humedad, precipitación, va a generar cambios en estos límites de tolerancia que yo los decía. Y lo vemos ahora más claramente cuando observamos el incremento de la temperatura, cómo el incremento de la temperatura está modificando los límites, los organismos que vivían en límites inferiores de temperatura, con temperaturas más bajas, están muriendo en muchos casos. Dependiendo del tipo de organismo, la baja resistencia a este incremento de temperatura. Y si hay algunas especies como individuos cuyas sus límites superiores de temperatura están cercanas o todavía en este rango de temperaturas que el cambio climático está favoreciendo, van a sobrevivir. Entonces se mueve la campana, es lo que yo les hablaba antes, ¿sí? Por eso se mueve la campana. Muy bien, entonces por eso estos límites de tolerancia en el curso de la historia de los organismos vivos en el planeta ha ido cambiando en el tiempo. Entonces, la selección natural es un proceso evolutivo que hace que las frecuencias de ciertas características genéticas de una población cambien, porque cambia como resultado de un éxito diferencial de supervivencia y reproducción de los individuos que llevan estos rasgos. No se preocupen que estos conceptos los vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver lo que es el éxito diferencial, la supervivencia diferencial, ¿no? Que tiene que ver con qué individuos dentro de una población, por eso hablamos de ecología de individuos, van a sobrevivir aquellos que toleran temperaturas más altas, esos individuos sobreviven, y luego, si tienen todavía lo necesario, llegar a reproducirse, entonces ahí vemos procesos de adaptación. Lo vamos a ir explicando. Entonces, espérenme. Estoy aprovechando mis minutos al máximo, chicos. Me queda un minuto. Entonces, en la historia de la vida en el planeta, ¿no? Se observan cómo estos atributos y rasgos de los organismos, poblaciones y especies cambian con el transcurso del tiempo. Estos cambios se denominan evolución, ¿no? Entonces, vamos a hablar también de la evolución. Ahora, terminaremos esta clase definiendo así tal cual, definiendo qué son las adaptaciones. Las adaptaciones son características que ha desarrollado un organismo por selección natural y a lo cual, ¿no? Lo cual ocurre en tiempos intergeneracionales. Y esto es para poder sobrevivir a estos problemas, a estas presiones o estos, pues estas continuas presiones o cambios del ambiente, ¿no? Entonces, para sobrevivir los problemas de supervivencia y reproducción a los que se enfrentaron sus ancestros debido a ciertas
condiciones ambientales que ocurrieron en ese momento. Las orejotas del ratón que vemos aquí son producto de adaptaciones para poder hacer frente a las altas temperaturas de estos ratones del desierto. Es una forma de refrescarse, algo similar a lo que ocurre en el mecanismo de las orejas en los elefantes. La sangre caliente del cuerpo circula en las orejas y también permite el enfriamiento, ¿no? Entonces, estos son adaptaciones que ocurrieron en un momento de la vida del ratón. Cuando las temperaturas se elevaron, habían ratones de orejas más largas y esos ratones empezaron a sobrevivir y se reprodujeron y dieron descendencia con orejas grandes, heredables. Entonces, las adaptaciones, ojo, y eso también es importante, y aquí cierro, son atributos de tipo conductual, morfológico o fisiológicos, que se heredan de padres a hijos, madres a hijas, o viceversa, que mantienen o incrementan la eficiencia de un organismo producto de un proceso de evolución. ¿Okay? Entonces, nos quedamos con estos conceptos. Les pido que vayan viendo los videos. Hay un video de los pinzones que está en el Moodle, que nos habla del proceso de especiación y también habla de cómo se dan los procesos de evolución en tiempos cortos, las adaptaciones en tiempos cortos. Quiero que por favor lo vean para la próxima clase y lo vamos a discutir también rápidamente. Muy bien, entonces voy subiendo diapos, ¿sí? Voy subiendo diapos para que de esta mitad del examen, a ver, esperen, voy subiendo diapos de esta mitad de la presentación, estoy leyendo el chat, por eso me distraigo, para que vayan estudiando para el examen. Dije al inicio, y lo vuelvo a repetir, el examen es la semana del 13. ¿No? Nos toca en la semana del 13, el jueves sería 16, si mal no me equivoco, el jueves de esa semana, a las 8 de la mañana. La próxima semana voy a explicar cómo va a ser el examen, pero ya vayan estudiando. No esperen a que yo les diga cómo va a ser para que estudien, ¿no? Ya tienen las diapos desde antes, voy a empezar a subir los videos, ¿sí? Y tienen que empezar a revisar videos, lecturas, lo que haya puesto yo en el mundo, ¿ok? Entonces, por favor, vayan estudiando. Entre hasta este capítulo que vamos a terminar la próxima semana, cosa que también, ¿sí? Entonces, los que no escucharon, semana del 13 del examen, el día que nos toca, el horario que nos toca, y hasta el capítulo 3, que es este, que vamos a terminar la próxima semana. Entonces, vayan estudiando lo visto ahora y van a tener que estudiar lo visto la próxima semana. Voy adelantando esta mitad de diapositivas en el Moodle también, ¿sí? Gracias a todos, a todas. Disculpen los inconvenientes con el Zoom, eso ya escapaba de mis manos, traté de resolverlo. Y estudien, por favor, chicos. Estos temas son bien interesantes. Les pido que los vayan revisando y estén atentos a lo que vaya postulando. Me queda pendiente una tarea, esa la voy a subir después y va a ser para entregar después de los exámenes. No se preocupen, ¿ya? La segundo trabajo calificado. Chao, chicos, nos vemos.